Saludos compañeros, saludos maestros, Rubí Castillo le asiste. Voy a hablar sobre lo que es la formación del compromiso del empleado. También vamos a hablar de lo que es de la promoción desde dentro. Es decir, aquí es donde los empleados vienen a comprometerse con las empresas que sí están comprometidos con ellos. Las empresas utilizan una serie, vamos a decir, de puntos como lo que es la comunicación, el trato hacia el empleado, le garantizan lo que es la seguridad del empleado. Estas y otros recursos es lo que la empresa utiliza para lo que es promocionar la empresa y demostrar que está realmente comprometida con sus empleados. Muchos de ellos medirán del compromiso de estas empresas por el grado en que son capaces de lograr sus metas de carrera en la empresa, es decir, por la forma en que esto pueden ir escalando dentro de esta empresa. Por lo tanto, muchas empresas orientadas a lo que es el compromiso que tienen con los empleados tienen una serie de programas a la cual se le llaman política desde dentro. Es decir, como la empresa Federal Express, la cual tiene una política de promoción desde dentro, es decir, aquí habla de las vacantes que hay dentro de la empresa, la cual son llenadas con posibles candidatos que ya están calificados para ocupar este puesto ya existente. Entonces se selecciona uno de estos candidatos de dentro de la empresa. Claro, para hacer esta selección se utilizan una serie de cuidados y de factores para escoger el candidato ideal para ese puesto. También esto ayuda a explicar cómo un ejemplo del presidente Gillen, algo así, escaló los peldaños en Delta gracias a este tipo de política. También es bueno hablar de lo que es la predicción del suministro de candidatos externos en caso de que no haya suficientes candidatos internos para cubrir los puestos. Lo más probable es que la atención se centre en los candidatos externos. O sea, es decir, los que no están empleados en esta institución. La predicción de estos candidatos requiere de una predicción y unas diferentes, condiciones económicas generales, lo cual tiene que ver con el mercado local y también es bueno hablar de las condiciones del mercado ocupacional, que como estábamos hablando anteriormente, que aquí habla que lo primero es predecir las condiciones económicas actuales de desempleo. Cuando más baja sea la tasa de desempleo, menor será el suministro de fuerza. O sea, es más difícil reclutar personas en este punto. Y en las condiciones del mercado local, aquí habla del nivel de desempleo que existe en esa localidad. O sea, que la diferencia del desempleo que existe en el país. También está el mercado ocupacional, que esto se refiere a los medios para, a los medios que se utilizan y las distintas fuentes para llegar a pronosticar la mano de obra disponible en distintas áreas de este mercado ocupacional, como por ejemplo constructores, albañil, conductores, en distintas áreas, entre otros. Gracias. Es cuanto. Hola, mi nombre es Mariper Cordero y yo le voy a hablar sobre el tema de reclutamiento de candidatos al puesto.
Reclutamiento de candidatos al puesto. Bien, el reclutamiento es una actividad sumamente importante para todas las empresas, debido a que cuanto mayor sea el número de aspirantes, más selectiva puede ser la contratación. Cuando solo hay 2 aspirantes a una misma vacante, el proceso de selección y contratación es un poquito más fácil, ya que no se deben emplear tantas técnicas de reclutamiento. En cambio, cuando hay de 10 a 20 aspirantes para una misma vacante, el proceso de selección y contratación se vuelve un poquito más tedioso, ya que se deben emplear varias técnicas de reclutamiento, como lo son la entrevista, entre otras. Algunos empleadores utilizan una pirámide de rendimiento para el reclutamiento, la misma con el fin de determinar el número de aspirantes que deben generar para el número requerido de empleados que se van a contratar. El reclutamiento es un área en la que es esencial la cooperación entre la línea y el cuerpo administrativo por diferentes razones. Una de ellas es la siguiente. Se debe de tener una buena comunicación entre el reclutador y el supervisor del puesto, ya que el reclutador debe de conocer cada detalle para así saber que está seleccionando al personal correcto para dicha vacante. La publicidad como fuente de candidatos. La publicidad es una fuente importante para atraer candidatos, pero para que los anuncios con ofertas de empleo tengan resultados, existen elementos que se deben de considerar, como son los medios que se utilizan y la elaboración del anuncio. Es importante tener en cuenta cuáles son los medios correctos que se deben utilizar para las ofertas de empleo que se van a hacer y la elaboración del mismo, ya que de esto depende mucho la calidad de aspirantes que se puede llegar a tener. Las agencias de empleo como una fuente de candidatos. Existen 3 tipos básicos de agencias de empleos. La primera es la que son operadas por gobiernos federales, estatales y locales. Luego tenemos las asociaciones con organizaciones no lucrativas. Y por último tenemos lo que son las agencias de propiedades privadas. Bien, las agencias públicas, o más bien las que son manejadas por el gobierno, son una fuente importante de trabajadores obreros. Aunque la experiencia de muchas empresas con estas agencias son muy diversas. Algunas empresas se pueden decir que la experiencia con dicha agencia fue muy buena y otras te pueden decir todo lo contrario. Otras agencias de empleo están asociadas con organizaciones no lucrativas. Las mismas se derivan de sociedades profesionales y técnicas que ayudan a sus miembros a conseguir empleo. Esto quiere decir que tú puedes pertenecer a una asociación profesional de tu carrera y ellos están asociados a una organización no lucrativa que te puede conseguir un empleo. Por último, están las agencias privadas de empleo, que son una fuente sumamente importante del personal secretarial, oficinista y de nivel gerencial en general. Estas agencias cobran una comisión por cada aspirante que se llega a colocar en una vacante. Esto quiere decir que tú puedes ir personalmente a una de estas agencias, llevar tu currículum, ellos los van a analizar y cuando tengan una vacante donde colocarte, ellos te van a llamar y por esto ellos van a cobrar una comisión. Hasta aquí mi parte. Buenos días, mi nombre es Carolyn Rocío Cuevas y estaré hablando un poco de lo que es el reclutamiento de personal. Quiero dejar claro que el reclutamiento de personal es un proceso en el que se deben atraer los candidatos potencialmente idóneos a la empresa. Cuando digo idóneos, no quiere decir el perfecto, el mejor, sino el que más se adecue a la posición, el que tenga el perfil deseado. ¿Okay? El alcance de reclutamiento, lo que quiere decir es dónde empieza y dónde termina. ¿Dónde empieza? Bueno, cuando se crea la vacante y se llena la requisición de personal. Y termina cuando se crea el expediente del candidato. También quiero abarcar sobre lo que es la palabra puesto o cargo, que relativamente son lo mismo. Estas son las funciones, tareas y responsabilidades que se le asignan a un empleado a cambio de una remuneración. Mencioné también lo que es la palabra, o sea, lo que es la requisición de personal. Esto es un documento o formulario en donde se le solicita al Departamento de Recursos Humanos la búsqueda de un personal para que éste ocupe una posición, puesto o vacante en un departamento determinado.
Esta requisición de personal, entre otras cosas, debe incluir el título del puesto, la fecha en la que se solicita, el nombre del supervisor del departamento donde se solicita el personal, donde se necesita el personal, el horario que está disponible para esa posición y el nivel académico que debe tener la persona o el posible candidato para ocupar la. Entonces, como decía, perdón por eso, fue que tuve que parar la grabación porque mis vecinos están haciendo ruido. Pero bueno, en las fases de reclutamiento, como mencioné anteriormente, primero se crea la vacante y se llena la requisición de personal. Luego que se llena la requisición de personal, se recibe la requisición de personal y se revisa. ¿Quién llena la requisición de personal? El encargado del departamento o el supervisor del área donde se solicita el personal. Y entonces, cuando se recibe la requisición de personal, quien la revisa es el encargado de reclutamiento. Entonces, si la posición está bien, existe y todo está perfecto, entonces el analista de reclutamiento crea una ficha profesiográfica. ¿Qué es una ficha profesiográfica? Es un documento en donde se detalla específicamente los requisitos que debe tener el candidato potencialmente idóneo para la organización. O sea, el perfil idóneo. Eso es la ficha profesiográfica, que cabe recalcar, dirige prácticamente todo el proceso de reclutamiento, porque es lo que tiene las pautas a seguir, los requisitos que necesita esa persona y para ser el posible elegido, para ser el empleado, ¿cierto? Entonces, luego de que se está la ficha profesiográfica, que se sabe lo que se quiere, mira, necesito que esta persona tenga esto, que sepa hacer esto. Entonces, se busca en el inventario de personal algún empleado dentro de la organización que tenga esas características que se necesitan, esas características que se están buscando. Si se encuentra esa persona, mira, esta persona como que tiene el perfil que estamos buscando, se le solicita una entrevista, se le hace la entrevista, si califica, se pone como candidato para la posición y bien. Si no se encuentra esa persona, porque no todo el tiempo se va a encontrar esa persona dentro de los empleados, bueno, se busca en el registro de elegibles algún candidato que tenga que cumpla con esos requisitos, esa es la palabra. Entonces, si también se encuentra esa persona, se entrevista, se le solicita una entrevista, se le hace la entrevista y bien. Ahora, si no se encuentra esa persona, entonces lo que se hace es que se crea un anuncio del empleo. Entonces, hay dos formas de crear ese anuncio. O sea, se envía por dos vías. La primera es internamente dentro de la organización para que todos los empleados sepan que hay una posición disponible y que si ellos quieren aplicar, bueno, sin ningún problema ellos pueden aplicar a la posición. También se envía de manera externa, o sea, para que las personas de afuera de la empresa que no trabajan ahí también sepan que en ese lugar se está solicitando esa persona que tenga esos requisitos y también si quiere aplicar, bueno, pues aplica. Entonces, luego de que se envíe internamente, externamente, la empresa va a tener varios candidatos que en la posición, puede que sea interna y externamente, varios candidatos. Entonces, luego que se tiene el candidato, se recibe el candidato te va a entregar un currículum, obviamente. Entonces, se le tiene que dar un formulario de aplicación para que se la llene. Él va a dar su currículum, se le va a pasar el formulario de aplicación para que lo llene. Luego de que esta persona llena el formulario de aplicación, entonces se recibe igual que el currículum y se crea lo que es el expediente del candidato. Entonces, perdón de nuevo, tuve que parar la grabación por el ruido, pero seguimos. También podemos hablar sobre lo que es el reclutamiento como fuente de candidatos. Los reclutadores o también los cazadores de cabezas, que se conocen así, son contratados por una empresa para que estos busquen los talentos, candidatos potencialmente idóneos para la organización y para satisfacer las necesidades de sus clientes cuando me refiero a la alta gerencia. Esas posiciones de reclutamiento pueden ser pueden ser muy presumidas dentro de la organización, muy pequeñas, pero abarcan las posiciones técnicas y gerenciales
ejecutivas más importantes dentro de la empresa. Sin embargo, hay algunos problemas en esto, y es que como empleador se debe detallar específicamente qué tipo de candidato se requiere a la hora antes del reclutamiento. ¿Por qué? Porque hay algunos reclutadores que suelen ser más vendedores que profesionales. Entonces, puede que se preocupen un poco más en persuadir a la empresa en contratar a un candidato que en buscar realmente el candidato con el candidato potencialmente idóneo para ocupar la posición. Entonces ahí ya hay un problema, porque como mencioné anteriormente, el reclutamiento tiene que ser lo más natural posible y lo más directo posible para que se pueda reclutar una persona que sí vaya a cumplir con lo que necesita la empresa, porque no se hace nada con contratar a una persona para una posición que no puede hacer lo que se necesita. Entonces ahí lo que hay un déficit. También puedo hablar sobre lo que es el reclutamiento universitario como fuente de candidatos. Hay varios problemas dentro de lo que es el reclutamiento en las universidades, porque hay dos, según lo que sé. Uno de estos es que dependiendo del punto de vista de la persona que vaya a hacer el reclutamiento, este reclutamiento puede ser un poco como cansón, costoso y toma mucho tiempo. Pero realmente para poder hacer un proceso de reclutamiento dentro de las universidades, se debe planificar con anticipación lo que va a pasar, lo que se va a hacer. También se deben imprimir los folletos de la campaña, ¿verdad? Y también se suele pasar mucho tiempo de reclutamiento en el campus universitario. Un segundo problema es que los reclutadores normalmente no están pueden ser un poquito ineficientes, no están totalmente preparados, y esto puede ocasionar que no tengan una buena impresión al candidato, que no lo traten, que no le presten mucha atención, y por ende puede que no actúen bien con el posible candidato. Entonces, hay que tener en cuenta que aunque el objetivo fundamental del reclutamiento es atraer los candidatos potencialmente idóneos a la organización, también está atraerlos y que estos se sientan parte de la organización, que estos se sientan cómodos en ella. Lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta el hecho de que con más frecuencia, incluso nosotros mismos, utilizamos lo que son los medios tecnológicos. Ya es parte de nuestra vida, parte de lo que es la evolución. Y tanto como se usa para la vida diaria, también lo usan las diferentes organizaciones para organizar su trabajo, para hacer el trabajo más ágil, más rápido, para tener acceso a la misma información, o la información de los mismos de manera más fácil y rápida. No es lo mismo recibir 50 currículums e ir organizándolos que recibir 50 currículums vía correo con ya un perfil identificado, para poner, por ejemplo, uno de los medios que se utilizan hoy en día. Hoy en día también es un hecho el hecho de que está cambiando lo que son los registros de currículums computarizados. Uno de los primeros registros fue el creado por Alexandra Virginia, conocido como CPEARN, el cual en sus siglas significa Career Replacement Register. Lo que hace es que le proporciona la información de los candidatos a las diferentes organizaciones o empresas. Estas pueden ser incluso gubernamentales, las cuales están interesadas en la búsqueda de candidatos, que para esto deben de tener acceso a lo que es Dialogue Information Service, el cual para esto debe de invertir un mínimo de $50 por currículum, la empresa que va a utilizar este servicio. Bueno, lo que hace CPEARN es que, vamos a decir, las personas que terminan la universidad, aquellas personas que están desempleadas, las que quieren un cambio de trabajo, pueden enviar su currículum aquí, a este servidor, donde
le pregunta lo que son sus datos, como su dirección, nombre, qué tipo de empleo o posición quiere ocupar, qué tipo de empleo o posición ha tenido anteriormente, cuáles son sus objetivos, referencias laborales, escolaridad, incluso le hace un test de la personalidad para saber qué tipo de accionar o forma de ser tiene este candidato. Esto hace que el trabajo sea más rápido, más fácil, porque la organización ya no tiene que en primera instancia realizarte una evaluación. Si tú vas de acuerdo con el perfil que yo estoy buscando, de acuerdo a los resultados, ya sé qué tipo de evaluación específica te tengo que hacer. Y esto hace que el trabajo sea más ágil y más rápido, como había mencionado anteriormente. También, entre los temas a tratar en el día de hoy, están los trabajadores veteranos como una fuente de candidatos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿Se han puesto a pensar realmente los trabajadores veteranos son buenos para trabajar en una organización? ¿Es bueno tomarlos en cuenta en un proceso de reclutamiento? Bueno, hoy en día existen menos aspirantes para lo que son las fuerzas de trabajo entre 18 y 25 años que en el año 1979. Y esto se debe a que en la actualidad existen mayores fuentes de empleo que lo que existían anteriormente. En vista de que esto ha disminuido, ha aumentado lo que es la fuerza gris de Estados Unidos o este tipo de fuerza para lo que es la empleabilidad de las diferentes empresas, y de esto se ha aprovechado las diferentes organizaciones. No vamos a decir que se ha aprovechado, sino que resulta ser beneficioso para las mismas. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Es recomendable realmente reclutar a lo que son los veteranos como fuente de candidatos? Y según las informaciones suministradas, se dice que inequívocamente sí. ¿Por qué? Porque estos candidatos son más propensos a lo que es disminuir el ausentismo dentro de una organización, porque son personas que se quedan fijas. Y aparte de que se quedan fijas, son personas que no les molesta recibir órdenes o no les molesta tener un jefe. Entonces, por esto, tienden a quedarse más tiempo dentro de una organización, su capacidad intelectual no ha disminuido para esta época, así que tienen muchas aportaciones que hacer dentro de la organización. También en la actualidad vemos cómo los métodos utilizados para el reclutamiento han variado. Anteriormente veíamos que podíamos reclutar o podíamos aplicar a un trabajo a través de lo que son las diferentes fuentes. Por ejemplo, yo misma me sentaba en el metro y empezaba a leer el libro del metro donde decía las diferentes vacantes, los correos a donde debía aplicar o donde debía de llevar un currículum. Hoy en día todas estas informaciones están en línea. Anteriormente, el 80% de las personas que aplicaban a estar en puestos gerenciales eran buscados utilizaban como anuncios en el periódico, pero el 75% de estos también aplicaban por lo que son agencias de empleo. Cuando se utilizaba el buscar a una persona para un puesto técnico o profesional universitario, se escogían personas de las universidades y se colocaban también en el periódico, pero también en su mayoría eran por recomendación, o sabían las personas dónde debían de buscarlo, que eran dentro de las mismas universidades. Entonces, para que vean cómo en la actualidad las cosas han variado, ahora puedes entrar a LinkedIn, ahora puedes entrar a en el mismo Facebook, en el mismo WhatsApp, los grupos de trabajo dentro del WhatsApp. Las cosas han mejorado y ahora tenemos una forma más fácil, más rápida y más eficaz para hacer las cosas. Ahora podemos y sabemos dónde buscar una información de manera más clara y más Mi nombre es Azalia de la Cruz y voy a hablarles sobre la búsqueda de talento global. La búsqueda de talento a escala internacional representa una oportunidad para enriquecer la empresa con diferentes modelos de liderazgo y experiencia. Cuando las compañías amplían sus operaciones más allá de las fronteras nacionales,
se vuelve cada vez más importante para ellas la utilización de las fuentes de reclutamiento en el extranjero. Por ejemplo, la empresa Gillette tiene un programa internacional para graduados enfocados en identificar y desarrollar posiciones en la empresa. Ellos toman un grupo de los mejores estudiantes o graduados destacados en el área de comercio y los capacita por 6 meses en las instalaciones de Gillette de su país natal. Luego pasan a una segunda etapa, de aquí depuran, y los que son seleccionados pasan a otra capacitación de 18 meses en las oficinas centrales de Gillette ubicadas en Boston. Los que son aceptados se les ofrecen posiciones administrativas en las oficinas de su país natal. Esto es bastante interesante. Ahora les voy a hablar sobre las aplicaciones a negocios pequeños. Llega un punto en que la mayoría de los negocios pequeños o que los propietarios de estos negocios se dan cuenta que los gerentes que tienen en su empresa no están a la altura para dar el siguiente paso, para llevar la compañía al incremento de las ventas. Entonces debe tomar la decisión sobre el tipo de personas que debe contratar desde fuera y cómo se debe llevar a cabo la contratación. A esto viene la pregunta de que si el propietario debe decidir y reclutar él mismo o buscar un experto para ayudarle con la búsqueda de esta nueva persona. Los servicios de profesionales externos son usados por compañías prudentes para necesidades legales, contables y algunas otras necesidades especiales. Los reclutadores ejecutivos se deben ver de la misma manera como especialistas, quienes tienen la habilidad de identificar a los mejores candidatos para llenar posiciones importantes dentro de la compañía. Los reclutadores ejecutivos proveen suma confidencialidad, una red extensiva de contactos objetiva en evaluación de candidatos y pericia en negociaciones. El beneficio de usar un reclutador ejecutivo puede contraponerse al costo de preparar y ejecutar una campaña publicitaria, filtrar y calificar candidatos y operar sin un empleado necesario por un periodo extendido de tiempo, comparado con el seguro relativo de obtener a la persona adecuada para el trabajo. El uso de un reclutador ejecutivo es una inversión en mejorar la calidad de personal de una organización. Las personas son los bienes más importantes de una compañía. Pueden hacer o quebrar las fortunas de un negocio. Los reclutadores ejecutivos pueden entregar a las personas correctas para el ambiente de negocios altamente competitivo de hoy. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Desarrollo y usos de la solicitud de empleo. Bien, dentro de la mayoría de las empresas utilizan lo que son las solicitudes de empleo como el primer proceso de selección, en donde a través de estas podemos obtener informaciones tales como el nivel académico de la persona, si es estudiante de bachiller, si ya lo culminó, si es estudiante universitario, si está activo o si la pausó. También podemos ver si la persona ya es profesional o no. También a través de esta se obtienen otras informaciones, tales como si la persona tiene dominio del idioma inglés, de francés, italiano o cualquier otro idioma. Y lo que es la estabilidad laboral, que tanto tiempo duró en las anteriores empresas y otras informaciones. Algo que se colocan dentro de las solicitudes, no todas se lo tienen, pero sí, por ejemplo, su pasatiempo, los hobbies. Y a través de todo esto podemos tener una breve información del candidato del cual vamos a evaluar o que va a pasar a la entrevista con nosotros. Hay algunas preguntas que se consideran discriminatorias dentro de las solicitudes de empleos. Por ejemplo, en el caso de saber si la persona está soltera, si está casada, a qué se dedica tu esposo.
Esas se consideran preguntas discriminatorias, ya que puede ser que si te preguntan a qué se dedica tu pareja y dices, bueno, él es funcionario, puede ser que en esa empresa te descalifiquen porque consideren que eso puede causar algún conflicto de interés, o que por tu pareja ser algún funcionario del gobierno, eso puede traer algún conflicto en un futuro. También dentro de las solicitudes de empleos nos podemos dar cuenta qué tanto va a durar este candidato en caso de ser seleccionado para la vacante, qué tanto puede durar dentro de la empresa. En este caso me refiero a lo que es la estabilidad laboral. La estabilidad laboral se puede ver en la persona dentro de la solicitud, ya que esta va a colocar los años que duró. Por ejemplo, si tenemos dos candidatos, vamos a ponerlo más breve, dos candidatos, hay uno que solamente ha tenido 2 empleos, y en estos empleos, en uno duró 7 años y en el otro duró 10, pero el otro candidato ha tenido 4 experiencias, pero en cada una no duró menos de 1 año. ¿Cuál de ustedes creen de estos que podría ser un candidato el cual tenga más estabilidad? El primero, ya que solamente ha tenido 2 empleos, y dentro de estos sí duró un tiempo el cual se le puede llamar estable. En cuanto al otro candidato, no. Tuvo diferentes trabajos en donde no se puede definir como estabilidad una persona que tenga 4 trabajos y en los 4 trabajos dure menos de 1 año. En este caso, se procede a seleccionar lo que es el candidato el cual tenga más estabilidad. O puede hacer que se seleccione el otro candidato, puede hacer que también se seleccione el otro candidato, el que no tiene tanta estabilidad, para otra posición, la cual no requiera que esta persona la tenga. Y nada, eso es todo. Ya hasta aquí mi exposición. Y ya sabemos cuáles son aquellas preguntas que se consideran discriminatorias dentro de la solicitud de empleo. También ya sabemos cómo determinar cuando un candidato tiene o no tiene estabilidad laboral y cuáles son aquellas informaciones que se obtienen a través de la solicitud de empleo. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Pasen buenas. Bye.